Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ahí tienen ustedes las 8 de la mañana, aquí las 8 de la mañana, aquí en Oyente. Aquí un programa de radio, lleva desde las 6, estará hasta la 1, se llama Herrera en COPE, le digo por si le preguntan y usted que escucha y tal. Bueno. Miércoles 26 de enero del 2022. Y le debo hablar de varias cosas que usted seguramente ya, sin necesidad de que yo se las diga, sabe cuáles son. Sabe que entre el Fondo Monetario Internacional, la economía, Ucrania y el COVID, hacemos hoy el traje de la actualidad del día. La Comisión de Salud Pública ayer acordó nuevas instrucciones para la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Es la que a los mayores de cierta edad nos ha salvado de, si nos infectamos, tener que pasar un mal rato. La tercera dosis, muy importante. Bueno, no se va a administrar a quienes hayan contraído la enfermedad al menos hasta que hayan pasado 5 meses del contagio. Porque la inmunización natural provocada por el contagio ya refuerza el sistema inmunitario. Hace innecesaria la tercera dosis, al menos en esos 5 meses, dicen. De la evolución de la pandemia, miren, hay una cifra terrible hoy. Es el número de fallecidos que ayer dio Sanidad, 382. Quitarle importancia a esa cifra es un error y una falta de respeto. Una falta de piedad hacia las familias que han visto cómo ha muerto alguien, un miembro de su familia. Pero ya hemos aprendido, después de casi 2 años de pandemia, que la caída de los contagios tardará en notarse en las estadísticas de fallecidos. Le voy a decir, probablemente esta cifra tan terrible es la consecuencia del pico de contagios registrados días atrás. Y luego hay un detalle muy importante acerca del número de fallecidos. Ya les digo siempre, hombre, qué importante sería que conociéramos un dato que a lo mejor cuesta más estadísticamente de recoger, pero que es cuántos mueren por COVID y de COVID. ¿Cuántos de los que mueren no estaban vacunados? ¿Y cuántos de los que mueren lo hacen por una patología previa? Es decir, no simplemente por el hecho de la infección del COVID. Hay un dato muy, muy importante que ayer explicó el responsable de la Comunidad de Madrid. El 38% de los pacientes ingresados en hospitales con COVID no han sido hospitalizados por COVID, sino por otra patología distinta. Es decir, ingresan, pues porque usted tiene un infarto, ingresa y le hacen la prueba preceptiva y resulta que tiene usted COVID, pero usted no ha ingresado por COVID. Es decir, son pacientes con, pero no de. No es el COVID lo que les lleva al hospital. No están ahí por sufrir neumonía, sino por otra patología. En Madrid ese porcentaje es cercano al 40%. Y luego, en el capítulo de la picaresca, es terrible. Una red de falsificación de certificados de vacunación acaba de ser desarticulada por la policía. Se habían vendido hasta 1.600 certificados falsos. Falsos, pero que estaban inscritos en el sistema de salud. Es decir, alguien ha tenido que robar una clave para entrar. Es decir, yo mañana quiero saber, Ángela Sánchez, a ver qué enfermedad tiene. Y yo solo puedo entrar para conocer esos datos que están protegidos si yo tengo una clave. Es decir, soy una persona que pertenezco al servicio de salud y tengo que revisar su expediente para ver qué es lo que le duele. Pero eso deja rastro. Es decir, si mañana Ángela Sánchez dice, oiga, ¿quién ha entrado en mi expediente? Para saber si yo estoy vacunada, si tengo una pierna más larga que otra, esas cosas. Pues ha entrado el número 252532, que corresponde a un enfermero de tal sitio porque usted... Perfecto. Hay que robar esa clave. O hay que estar de acuerdo con alguien que tenga esa clave, pero claro, el que tenga esa clave y vaya entrando y vaya falsificando cosas, deja rastro. Vean ustedes lo complicado de este asunto, ¿eh? Pero bueno, le hablo de otras cosas. El ministro de Exteriores compareció ayer ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar la situación de la crisis de Ucrania. Miren, la verdad, el ministro dio una explicación solvente. Informó
sobre las exigencias rusas que considera inaceptables porque atacan la legalidad internacional, la soberanía de Ucrania. Detalló nuestra contribución al despliegue militar. No, hombre, dice, no es extraordinaria, pero bueno, pidió unidad política. Y hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo puede pedir unidad política el ministro cuando el presidente del gobierno ni se digna a coger el teléfono para llamar a informar al líder de la oposición? Es que eso no pasa en ningún país normal. Es muy difícil de entender la cerrazón de Sánchez en ese asunto. Yo creo que entra más en el capítulo de la psicología que en el de la política. Este tío tiene un toque. Tiene un toque. Todos los presidentes de gobierno que hemos tenido con más o menos convencimiento, con más o menos simpatía, han sido capaces de hablar con la oposición y más sobre, un asunto que afecta a la política exterior del país. Pero lo de Sánchez, la soberbia de este individuo, es una anomalía política y psicológica y dice mucho del tipo de personaje que ocupa la presidencia del gobierno. Por lo demás, en esta crisis está emergiendo de nuevo una imagen de Europa, la Europa perdida, sin papel en el orden internacional. Es aquello que decía, aquella pregunta que se hacía Kissinger. Dice, bueno, si quiero hablar con Europa, ¿qué teléfono marco? ¿El del Consejo, el de la Comisión, al alemán, ¿a quién llamo? De momento el teléfono de Alemania está sin línea, porque el canciller Scholz aún no ha sido capaz de ocupar el liderazgo europeo que tuvo Merkel. El país tiene una dependencia profunda del gas ruso, por no hablar de las estrechas relaciones comerciales. Alemania es el segundo cliente de Rusia y es además el tercer proveedor. Bueno, pues con una Alemania despistada, Macron ha visto la oportunidad de hacer de líder europeo, ha fijado una entrevista con Putin el próximo viernes. Francia, como siempre, quiere mostrar distancia respecto a Estados Unidos, también lo está haciendo en esta crisis. Pero no conviene, olvidar un detalle que ayer subrayó en su comparecencia Álvarez. Es Rusia la que no ha querido hablar con Europa. Es Rusia la que ha lanzado este conflicto exclusivamente como una medida de presión a Estados Unidos. Es Rusia la que ha querido negociar solo con Estados Unidos. En el planteamiento de Putin, Europa es irrelevante. Su pulso es con Estados Unidos, porque a Europa ya sabe que le gana todos los pulsos. Bueno, esto no lo dijo Álvarez, lo digo yo. Y luego, y esta cosa de Álvarez, de tanto reclamar, en fin, de tanta solvencia para rigor, para con determinados incumplidores, hombre, no estaría mal que el gobierno la tuviera también en el interior de España y con alguno de sus socios. Y hoy tenemos además una larga serie de datos que vienen a añadir más nubarrobes al panorama económico. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las previsiones sobre la economía mundial a causa del impacto de Omicron, al fracaso del plan Biden de estímulos, a la inflación y tal y que cual. En España rebaja notablemente las previsiones de crecimiento del gobierno. A la inflación, que además de conseguir exasperar al presidente de Estados Unidos, que llamó hijo de perra a un periodista que le preguntó por la inflación, bien ustedes, le preguntó, oiga, ¿cómo piensan ustedes esto de la inflación, sobrellevarlo? Porque realmente los datos no, bla, 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 hijo de perra. Hombre, creía que el micrófono estaba apagado, pero no estaba apagado. Bueno, en España ha provocado que el pasado mes de diciembre los precios industriales hayan subido un 35,9, que es la mayor subida en 45 años. En 45 años. En los fondos europeos la novedad es que, según nos cuenta ABC, el retraso en la ejecución está ahuyentando importantes inversiones internacionales. Y otro clásico de la economía española, el agujero de la seguridad social, que este año va a recibir 36.000 millones en transferencias de los presupuestos y a pesar de ellos va a cerrar con un déficit del 1%. O sea, solo la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC va a incrementar 6.500 millones el gasto del sistema. Y el ministro del ramo, Escrivá, entretenido en polemizar con la mayor asociación de autónomos de España porque se niega a tragarse la subida de cotizaciones que propone. En eso estamos.